Digital. Hola, comenzamos este recorrido por los tecnoparques de Bogotá hablando de las tecnologías amigables para el medio ambiente. Cuando vamos a un centro comercial o a un supermercado, es normal que nos empaquen las compras en bolsas plásticas. Cuando consumimos alguna bebida, ya sea agua, café, gaseosa, estas vienen en recipientes de icopor o vidrio y nunca pensamos en la preservación del planeta. Pues les cuento que en el Tecnoparque Colombia, un joven talento está pensando ahí la solución para esta situación y el proceso va por buen camino. 250 millones de toneladas de plástico se producen cada año en el mundo. La mitad de ellas solo se usan una vez antes de ser desechadas. ¿Qué ocurriría si la bolsa, el vaso, la botella o incluso un plato desechable pudieran convertirse en abono o insumos agrícolas para cultivos si fueran biodegradables? Esa pregunta fue la que se hizo Giovanni Rodríguez, un joven bogotano de 27 años, cuando preocupado por su futuro profesional y laboral, tomó una decisión que le cambiaría la vida. Yo renuncié al trabajo que tenía y a partir de ese momento, pues digamos que ya le queda uno tiempo libre, le queda uno tiempo para pensar muchas cosas. Empecé a hacer cursos virtuales en la página del SENA y empezó a partir de un curso que hice de plan de negocios. Pero ¿cómo hacer realidad su sueño? ¿Cómo ponerlo en marcha? Cuando Giovanni llegó a Tecnoparque Colombia, era un muchacho que tenía una iniciativa en el tema de biocombustibles. Empezamos a investigar las posibilidades que tenía un proyecto de biocombustibles en el mercado y así fuera una idea que pudiera contribuir mucho a nuestro país en el tema social y ambiental. Era un proyecto muy ambicioso que requería muchos recursos para poder arrancar. Todos los plásticos que usamos, por ejemplo las botellas, las bolsas, están hechos por componentes que son cadenas muy largas de moléculas, por eso se llaman polímeros. Estos polímeros se han obtenido a partir del petróleo, por ejemplo las botellas de las gaseosas son un polímero que es PET y copor se llama poliestireno. Pero la propuesta de Ecomacol, nombre del proyecto que inició este joven, plantea una solución. Nosotros queremos un producto que pueda suplir las necesidades en el tema de empaques y embalajes, cuanto bolsas plásticas y otros recipientes. Pero hemos pensado que otra alternativa que puede tener el producto es que sencillamente esas carcasas de los computadores y de los celulares sean de materiales biodegradables. Es que se están convirtiendo en un problema en nuestros rellenos. En esta etapa, ahora piensan en recurrir al suero de los lácteos y a los residuos del biodiesel. Estamos concentrándonos en esos dos materiales para obtener los plásticos de estos materiales y también el desarrollo de lo que es los equipos con los que se va a trabajar en la planta. En el proyecto Ecomacol, la creatividad no ha tenido límites. Este es un reactor, tiene un motor, un control de velocidad y aparte de eso tenemos allí una cámara donde se mantiene la temperatura. Después de esto se hace un centrifugado así como de la misma forma en la que encontramos en las lavadoras para separar las bacterias que están flotando, separarlas y obtener la biomasa. A partir de la biomasa se extrae el plástico. Esto valió más o menos unos 50.000 pesos. Un reactor, digamos, ya profesional puede estar costando más o menos unos 7 millones de pesos. Luego de muchas pruebas y resultados, este prototipo es el punto de partida para que la futura empresa Ecomacol, a pesar de las dificultades, sea una realidad. Creo que la perseverancia es una característica que deben tener todos los emprendedores y que la tienen, de hecho. Entonces, todavía seguimos en el proceso y vamos a lograr tener el polímero a partir de los desechos agroindustriales. Un reto que está dispuesto a asumir Giovanni y su grupo de investigación, aplicando todas las tecnologías para el desarrollo. Una vez termine la investigación y el diseño de todos los procesos, sería la parte de encontrar financiación o inversión. Para alguien que apenas ingresa al mundo de la ciencia como Giovanni Rodríguez, es una oportunidad que no va a dejar pasar. Estos son desarrollos novedosos de talentos colombianos con lo que buscan minimizar el impacto con el medio ambiente, pero mientras Giovanni y sus amigos esperan concretar este proyecto para el próximo año, ya hay otro grupo de talentos que tienen sus inventos al servicio de la sociedad y precisamente sobre esto les hablaré en la próxima nota, así que ya nos vemos, chao.